Pues nada, buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy traemos a nuestras ya habituales charlas de salud y bienestar un tema tan apasionante como preocupante. Y es que todos hemos sido adolescentes y reconocemos perfectamente esos momentos en los que comienzas a tener opiniones propias sobre los hechos de la vida, empiezan a despertarse los primeros sentimientos románticos, los grupos de amigos cobran un sentido de gran importancia en el día a día, pero la adolescencia que vivieron nuestros abuelos no es la misma que la nuestra, ni la de los jóvenes en estos momentos. Así que el día de hoy nos acompañan José Antonio y María, psiquiatra y psicóloga del equipo clínico de ATAM, para hablarnos de cómo les afecta a los adolescentes de hoy en día. Y bueno, nos van a hablar acerca de recomendaciones, acerca de cómo podemos acercarnos como padres y ayudarles en estos momentos tan difíciles y en ocasiones complicados. Nada, bienvenidos a ambos y queremos comenzar con un panorama general de cómo se encuentran los jóvenes según los últimos estudios. ¿Qué problemáticas se encuentran? ¿Qué señales podemos identificar en nuestros hijos adolescentes para saber si necesitan ayuda? ¿Cómo les afectan las redes sociales en términos generales? ¿Y qué recomendaciones podemos dar al respecto? Por supuesto, recordar que daremos un tiempo para preguntas, así que nada, os doy paso. Bienvenidos, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica. Pues la verdad que sí, que esto de la adolescencia es un tema delicado. Y nosotros, Pepe y yo, en esta charla, lo que nos gustaría un poco es, primero, contar un poco qué es esto de la adolescencia, ¿no? Porque hay, yo creo que muchos mitos asociados a qué es la adolescencia, ¿no? Una etapa que hay que pasar, una etapa pues, de peligro en la que, bueno, tenemos que estar. Pero me gustaría poner el foco en que no solo es una etapa que sea de peligro, sino que es una etapa de desarrollo, ¿no? Y que es una etapa que viene o que se ha conformado desde la evolución, pues para buscar la autonomía, ¿no? Es un momento en el que los niños pasan de ser niños y van a hacer una transición hacia el mundo adulto, ¿no? Y en ese momento de esa transición se requieren unos cambios que vienen genéticamente programados y que tienen inicialmente sus cambios en el cerebro. Hay un impacto en el cambio a nivel cerebral que tiene dos cosas principales. Una, que es que a nivel del lóbulo frontal, que es esta zona aquí del cerebro, en el que se encarga un poco del razonamiento lógico, del pensamiento crítico, de la toma de decisiones, del autocontrol, pues empieza en una fase de transformación y obras. ¿Vale? Entonces, durante este periodo que se está reorganizando toda esta parte del cerebro, pues podemos observar niños más impulsivos, niños que tengan más intención de asociarse al riesgo y demás. Pero es parte de la evolución con el objetivo de separarnos de donde venimos, del entorno infantil y de apegarnos de los padres para poder hacer esa transición a la vida adulta. Y otra parte que sucede es que el cerebro empieza a mielinizarse y hace que los impulsos nerviosos vayan más rápidos. Entonces, nuestro cerebro inicialmente va como un poco descontrolado cuando somos adolescentes, ¿no? Porque no tenemos esa capacidad de toma de decisiones, esa capacidad de autocontrol, pero además nuestro cerebro va a toda velocidad. Entonces, esa capacidad de impulsividad existe. Y luego, por otro lado, en la etapa de la adolescencia hay cuatro cuestiones básicas que surgen, ¿no? Que hace que los adolescentes sean adolescentes. Y es que primero nace una necesidad por buscar estímulos novedosos, ¿vale? Entonces, esto es lo que nos encontramos. Y hay esa búsqueda, esa necesidad de buscar la novedad, de enfrentarse a cosas nuevas, que esto irrumpe un poco con lo que veníamos haciendo y desestabiliza un poco a los adultos, pero es parte del proceso evolutivo normal y que hay que preservar y que hay que trabajar. Luego se desarrolla esta implicación social que tú has hablado, pasamos tanto de estar conectados con nuestros padres a estar más conectados con nuestros iguales, ¿vale? Y eso también tiene un carácter evolutivo y de preservación de la especie, porque en este buscar riesgos para adaptarme a los cambios, pues yo busco un grupo con el que me siento conectado y con el que me siento protegido.
Luego, además, hay un aumento de la intensidad emocional, que son estos vaivenes que solemos ver en los adolescentes, y es parte de el agarrarse un poco y aferrarse a la vida, de tener esa intensidad vital y esa energía que nos mueve para buscar esta sensación de nuevas experiencias. Y luego, por otro lado, nace la experimentación creativa, es decir, somos mucho más creativos en la adolescencia. Todo esto es un cóctel molotov, ¿no? Pero que al final el objetivo, yo creo que de esta charla es darnos cuenta de que esto tiene que existir en la adolescencia, que es algo madurativo y evolutivo y que no nos tiene que presentar miedo. Sí que desde luego es una etapa de vulnerabilidad porque todas estas cosas pues hace que se presenten o que se presten a asumir riesgos que no deberían y demás, pero que tenemos que como padres poder acompañar y canalizar hacia áreas a lo mejor más adaptativas, ¿no? Y tenemos que permitirles ser adolescentes porque es una parte natural de la evolución y es un proceso de desarrollo por el que deben de pasar. No sé, Pepe, si tú quieres comentar algo. Vale, María, muchas gracias. Bueno, pues yo ahora voy a hablar un poco de algunos de los problemas con los que nos podemos encontrar como padres de adolescentes. Lo que voy a comentar es en líneas generales, no quiere decir que nos vaya a pasar a nosotros. Voy a hablar desde el punto de vista de la salud mental y habrá que hacer la raíz cuadrada, porque yo voy a dar cifras globales y problemas globales. Como sabéis, está en los periódicos, está en las noticias, que a raíz de la pandemia ha habido un incremento exponencial de los problemas de salud mental en jóvenes y adolescentes. Las cifras dicen que globalmente 1 de cada 7 personas que tienen entre 10 y 19 años van a experimentar un problema de salud mental. En total, suponen el 13% de la presentación global de enfermedades de salud mental en este grupo. Luego, las más frecuentes son la depresión, la ansiedad y el problema de conducta. Y hay que decir que el problema está no en que aparezcan temas de ansiedad, depresión, sino en que no se haga nada y se deje que de alguna forma se cronifique y una persona entre en la edad adulta con estos temas sin resolver o por lo menos sin haberle dado algunos instrumentos para manejarlos. Entonces, vamos a hablar de algunos de los problemas que nos podemos encontrar. Aparte de la ansiedad, la depresión, muchos jóvenes vienen ahora a vernos y dicen que tienen una crisis de identidad, problemas de identidad. ¿Y qué es la identidad? Bueno, eso es una buena pregunta y habría que definirla, pero en general se puede decir que es lo que nos hace ser conscientes de quiénes somos y la identidad es una cuestión que está siempre en evolución, en proceso. No tenemos la misma identidad cuando tenemos 15 años, cuando tenemos 40 o 50. Y hay una parte subjetiva nuestra que nos permite ser conscientes de que somos nosotros, aunque la identidad va a evolucionar. La identidad está compuesta de muchos elementos, la pertenencia a una familia, la pertenencia a una región autónoma, a un club de fútbol, etc. Pero nosotros lo que debemos de intentar es facilitar el desarrollo de una identidad sana que consista en tener una cierta autonomía, que consista en aceptar los cambios y que consista en poder enfrentarse a los retos que la vida nos va poniendo en las diferentes etapas para manejarlos de una forma correcta. Problemas de identidad también últimamente se han visto muy afectados por problemas de identidad de género. Este es un tema complejo que también ha estado mucho en las noticias porque ha habido cambio de legislación y que los padres que se ven afectados por estos temas pues muchas veces vienen muy preocupados porque parece que este tipo de decisiones que pueden tomar los jóvenes y adolescentes pueden ser muy drásticas y muy dramáticas. Yo lo que haría en este caso sería tener un poco de paciencia porque este tipo de cuestiones normalmente evolucionan y evolucionan de una forma
adecuada en la mayoría de los casos. Pero si tenéis algún problema, pues deberíais de pedir ayuda profesional, sobre todo para ayudaros a tranquilizaros con el tema de la identidad sexual. Problemas frecuentes en las familias, en los adolescentes, pues son los problemas de la relación intrafamiliar. Eso lo sabemos todos, cualquiera que hayamos tenido un hijo adolescente. Pues tiene que ver con dificultades en comunicarnos entre nosotros, puede haber dificultades en el rendimiento escolar, puede haber tensiones por los horarios, cierta discrepancia a qué hora se puede llegar, el uso de tecnología, que luego hablaremos aparte, y en esta relación me gustaría hacer referencia al tema del apego. El apego es un concepto psicodinámico, psicoanalítico, que describió John Bowlby, que era un pediatra y psicoanalista inglés en los años 60, y que tiene que ver con cómo nosotros establecemos las relaciones a la edad temprana, aunque después también, con las figuras que nos cuidan. Entonces, si el apego es bueno, si el apego es seguro, que se llama, es una forma de establecer una base segura de la que explorar el mundo. Muchas veces, a pesar de que hay estas dificultades en la adolescencia, que como ya ha dicho María, están destinadas a hacer a la persona autónoma y que alcance su máximo potencial, si hay un buen apego, esas dificultades se superan y al final del proceso las relaciones suelen ser bastante buenas. Dificultades con el rendimiento escolar. Bueno, pues esto está bastante ligado con un tema que existe ahora con bastante frecuencia, que es el exceso de competitividad. El exceso de competitividad, no me refiero solamente a la competitividad que se establece cuando los chicos están preparándose para el examen para la universidad. Algunas carreras son muy competitivas y exigen una nota muy alta, y sí que vemos a bastantes personas jóvenes con un grado de ansiedad muy alto y con un grado de autoexigencia altísimo porque quieren llegar a este tipo de notas para poder entrar en sus carreras, y a veces se crea un problema. Pero también se crea por el uso de la social media, por el uso de las redes sociales, porque hay ciertos sectores que tienden a crear una identidad y a competir en cuanto a qué tipo de likes reciben, y esto es un tema que sí se debe de vigilar. Se debe vigilar junto al uso de las nuevas tecnologías. Sí que tenemos... ¿Sí? Sí, te quería comentar aquí, ¿no?, en esto que estás hablando de las nuevas tecnologías y en relación a lo que he dicho yo antes de la remodelación cerebral, ¿no? Una de las cosas que sucede también en los adolescentes es que, o lo que se ha visto, es que el nivel de dopamina de los adolescentes está más bajo que el habitual, ¿no? Y que tienen una hipersensibilidad a los estímulos que generan gratificación y les dan dopamina, ¿no? Y esto sucede con las redes sociales al final, ¿no? Que es que cuando están viendo las redes sociales y cuando obtienen estos likes, se dispara los centros de gratificación, se dispara la dopamina, y como adolescentes tienen esa hipersensibilidad a la recepción de la dopamina, pues les hace personas potencialmente más vulnerables a estas situaciones. Sí, bueno, es importante siempre recordar que todo lo que está pasando en estos años tiene una base neurobiológica, y que las neurociencias no paran de darnos datos sobre lo que está pasando que nos ayudan a entender mejor el proceso y a manejarlo mejor. Sí, yo creo que de los puntos buenos, ¿no? Porque es verdad que en la sociedad en la que estamos ahora hay muchísimos riesgos que no podemos controlar, ¿no? El acceso a Internet, el acceso a páginas web porno, el acceso a las redes sociales y demás, que hacen que esta época de vulnerabilidad sea pues muy delicada y haya que tener cuidado, pero es verdad que el conocer cómo funciona nuestro cerebro, el estar preparados, puede ayudarnos un poco a aprender a manejar y surfear esta etapa de la vida. Sí. Bueno, voy a hablar ahora de otra cosa que vemos con bastante frecuencia en las consultas, que son los problemas de conducta alimentaria. Normalmente los trastornos de conducta alimentaria más frecuentes que se ven son la anorexia nerviosa y la bulimia. La anorexia sobre todo consiste
en el intento de restricción de las calorías. Y la bulimia, por otra parte, es otro tipo de trastorno que va más asociado a atracones y a veces a obesidad. Hay que tener en cuenta que este tipo de trastornos, algunas veces, si se salen de control, pueden llegar a ser muy graves. Por tanto, es muy importante identificarlos y actuar de una forma temprana. ¿Cuáles serían las señales de alarma que deberíamos de tener presentes? Bueno, pues cuando los adolescentes empiezan a tener problemas para hacer comida de familia, por ejemplo, porque se van inmediatamente después de la comida, se van al cuarto de baño, muchas veces porque están intentando tener conductas purgativas, ¿no?, para poder eliminar la alimentación. Cuando los adolescentes empiezan a obsesionarse con la comida, a querer cocinar y a darle de comer a otros, cuando empiezan a contar las calorías, cuando empiezan a hacer ejercicio excesivo y cuando a veces desaparece comida de una forma anormal de la nevera o de la despensa, pues son síntomas de que puede ser que alguno de nuestros hijos o hijas tenga un trastorno de alimentación y, por tanto, deberíamos de prestar un poco de atención y intentar hablar con ellos y, si es posible, buscar ayuda de los profesionales. Hay otros trastornos que se presentan particularmente en la adolescencia, aunque son, gracias a Dios, son raros, como son las psicosis. Las psicosis no afectan a más del 1% de la población adolescente y las psicosis, como sabéis, son trastornos que se presentan con alucinaciones y delirio. Normalmente esto está asociado a periodos de estrés muy prolongados, puede estar asociado al uso de cannabis. Las personas que usan cannabis tienen hasta 7 veces más probabilidad de sufrir una psicosis. Igualmente, es muy importante actuar de una forma temprana, sobre todo evitar, si es posible, que esto sea un estigma y asustarse demasiado, porque la psicosis pues tienen en la mayoría de los casos tienen una buena evolución, bien tratada. A veces no hay ni que siquiera utilizar medicación, sencillamente hay que tener medidas que se llaman psicosociales, que consiste en apoyar a estas personas, enseñarles cuáles son los estresores que han tenido. A veces es una ruptura sentimental, a veces es el fracaso, el no poder entrar en la carrera que quieren, a veces tiene que ver también con la falta de comunicación con la familia. Todos esos son factores que pueden empeorar un pronóstico de la psicosis y que se puede trabajar sobre ellos para evitar que eso se cronifique y se convierta en un problema mayor. Tenemos otro tema en la adolescencia que son las conductas de riesgo. Yo creo que María ya ha comentado que esto tiene un fundamento evolutivo porque hace que los adolescentes, pues, de alguna forma desarrollen su capacidad de explorar, su capacidad, incluso hay un correlato bioquímico con la dopamina, pero me voy a centrar en lo que más preocupa a los padres. Todos sabemos que los adolescentes, pues, tienen una cierta tendencia a presentarse ocasionalmente con alguna copita de más, ¿no? Globalmente, las personas entre 15 y 19 años, el 13,6% tienen una conducta de ingesta masiva de bebidas alcohólicas, que tampoco es tan prevalente. El consumo de tabaco y cannabis también son problemas adicionales, pero el consumo de cannabis solamente afecta al 4,7% de las personas entre 15 y 16 años. Y hay otro tema que es las conductas de riesgo, como puedan ser las peleas o el conducir moto o vehículos de una forma rápida, que evidentemente implican un riesgo para tener un accidente y para tener una lesión importante. Entonces, este tipo de cosas es muy importante actuar de una forma preventiva y con intervenciones de promoción de la salud
que vayan orientadas a fortalecer su capacidad para regular sus emociones, potenciar la alternativa a los comportamientos de riesgo, desarrollar su capacidad de resiliencia para gestionar situaciones difíciles o adversas y promover entornos y redes sociales favorables. Esto, sí. Una cosa que quería comentar es que nosotros en consulta, a nivel de esto que estabas diciendo de desarrollo de conductas saludables, ¿no? Cuando vemos, en muchas ocasiones vemos niños previo a la adolescencia, claro, y hacen deporte, pero debido a la carga lectiva, en muchas ocasiones, pues se les quita ese deporte, ¿no? Nosotros desde ATAM siempre recomendamos que esa actividad deportiva se mantenga, porque no solo por los beneficios de la actividad deportiva en sí misma, física, sino porque para la adolescencia es una actividad protectora a todos los niveles. Porque nos permite mantenernos socializados, nos permite hacer las conductas de riesgo que van a ser inherentes a la adolescencia dentro de un entorno controlado. Y, y luego eso, la parte de socialización y la parte física. Y luego nos da un sentido de pertenencia de grupo, que es muy importante, ¿no? Entonces, incluir este tipo de actividades desde la infancia y mantenerlas en la adolescencia son factores que preservan y que permiten pues un buen desarrollo de la adolescencia previene pues varios niveles de dificultad que se nos pueden aparecer en la adolescencia. Entonces, en muchas ocasiones estas actividades se quitan o se utilizan como medio de castigo, que a veces sucede, ¿no? Es que si no hace no sé qué, le voy a castigar sin ir al fútbol. Nosotros siempre esto es algo que no recomendamos porque nos sirve como un método o una actividad protectora de cara a la adolescencia. Sí, efectivamente. Nosotros creemos que el deporte, el ejercicio físico es absolutamente fundamental en todas las edades, pero en la adolescencia en particular, porque además sienta las bases de tener un cuerpo y unos tendones elásticos, etcétera, etcétera. Pero además el ejercicio físico favorece la producción del factor de crecimiento neuronal, con lo cual, pues se favorece la agilidad mental, se favorece la memoria, etcétera, etcétera. Además, el ejercicio físico ayuda a una cosa que es muy importante, que es controlar el tiempo que nuestros hijos pasan con las nuevas tecnologías. Esto es un caballo de batalla que es universal casi. Todos los padres que vienen a vernos vienen con esta cuestión. Y la respuesta es complicada, porque los niños, cuando intentan limitarle la tecnología o cuando vas a decirle, mira, ya ha llegado la hora, acordamos esta, no, déjalo, y ahí se establecen conflictos importantes en las casas. Sin embargo, es absolutamente crucial limitar el tiempo que los chavales pasan enfrente de las pantallas. En cuanto a limitar también o ser conscientes de a qué tipo de contenido están accediendo, eso por supuesto. Muchas veces, por ejemplo, ha habido una moda que antes no existía en España, pero que cuando yo trabajaba en Inglaterra ya existía, que era la de cortarse de una forma superficial para aliviar tensiones. Bueno, pues esto, cuando los chavales entran en redes sociales inadecuadas, hay auténticos foros de cómo cortarse para que no se den cuenta los padres, para que no se infecte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces este tipo de conductas son inducidas. Son inducidas y es como una especie de moda, una moda muy desagradable, porque esto crea bastante alarma entre los padres y que, en fin, si se puede limitar, se debe limitar. Esto es una batalla muy complicada y que no sabemos muy bien cómo librarla. Esta forma de hacer grupo en muchas ocasiones responde a esta necesidad de pertenencia de grupo, ¿no? Y nosotros también siempre recomendamos que desde los padres trabajéis desde la infancia en generar un grupo de amigos a vuestros hijos. Si aquellos que tengan a lo mejor alguna dificultad social, pues que hay que trabajar para que se sientan integrados en un grupo. Puede ser en el colegio, puede ser en una actividad deportiva o puede ser en una actividad artística en alguna que se sientan competentes. Pero nosotros como padres tenemos que fortalecer esa red de apoyo social que es luego tan necesaria durante la adolescencia y que necesitamos que tengan una red de apoyo
medianamente sana, medianamente a la que puedan recurrir, en la que se sientan seguros y que, bueno, que tengan unos comportamientos más o menos adaptados. Porque al final esa necesidad de búsqueda de apoyo social y de pertenencia al grupo va a estar. Y hoy en día me puedo sentir perteneciente a un grupo en redes sociales, en no sé qué, y necesitamos que esto sea tangible, que estas pertenencias de grupo sean reales y tangibles. Y a veces los padres tenemos que impulsar, no desde la adolescencia, porque en este caso ya llegamos un poco más tarde, sino desde la infancia. Tenemos que colaborar en que generen esa red de grupo, sin tampoco ser insistentes, ¿no? Porque la necesidad de red social es distinta en cada persona, ¿no? Y hay gente que necesita tener muchísimos amigos y hay gente que con 2 amigos está contento, ¿no? Entonces tenemos que saber leer a nuestro hijo, saber escuchar lo que necesita, pero siempre tener una red de apoyo en el que se sienta integrado, incluido y que sea más o menos suficiente para ellos. Yo creo que en general deberíamos de aproximar la adolescencia como lo que es, como un proceso, un proceso en que nosotros, como padres, lo que vamos a intentar es facilitar ese proceso para que nuestros hijos alcancen su desarrollo, su máximo potencial, sabiendo que hay una serie de conductas en la adolescencia que pueden ser chocantes para nosotros. Nos podemos sentir rechazados, nos podemos sentir a veces agredidos, con insultos, etcétera, etcétera. Pero que todo esto es un proceso transitorio que hay que acompañar y que hay que guiar adecuadamente. Yo, en general, creo que los conflictos a base de gritos y tal, pues a veces son inevitables, pero si se pueden evitar, mejor. Y a veces, dado que todos conocemos el grado de irritación que podemos sentir hacia nuestros hijos, adolescentes, tener un poco de control, paciencia, contar hasta 10, a veces volver al día siguiente a plantear las cosas y negociar, que yo creo que es una cosa que está bastante extendida hoy en día, porque los niños ya no es, en fin, tenemos otro tipo de sociedad y los hijos pues tienen sus derechos y muchas veces hay que hacer una especie bueno, pues de ajuste a lo que ellos piden con lo que nosotros estamos dispuestos a dar, ¿no? Efectivamente, yo creo que esa palabra que has dicho antes de acompañar es la clave, ¿no? En la parte de la adolescencia, en la que tenemos que hacerlo desde el afecto, con cariño, pero siendo a lo mejor firmes en estos límites que queremos transmitir. Y con esa capacidad también de negociación, porque no siempre tenemos que ser rígidos e inflexibles. Oye, podemos escuchar sus argumentos, podemos dar los nuestros y podemos renegociar. Si tenemos límites claros que no queremos que traspasen, desde luego, pues oye, esos límites no se traspasan. Y no quiere decir que no les acompañemos en la frustración, porque es normal que cuando ponemos un límite, pues nuestro adolescente a lo mejor se frustre. Y poder acompañar en esa frustración y permitirles sentir la tristeza, la rabia y el enfado de una manera más o menos adaptativa, lo podemos hacer como padres. Y es acompañar en este proceso de poder permitirles sentir las emociones tanto positivas como negativas y negociar y marcar los límites, porque nosotros al final somos sus padres. Aunque siempre tenemos que permitirles un poco de autonomía y un poco de asumir ciertos riesgos, ¿no? Porque lo que buscamos también es que ellos sean capaces de asumir sus propias responsabilidades y de encontrar sus propios límites. Entonces, dentro de una manera en la que podamos manejarlo, tenemos que trasladarles ciertas responsabilidades para que ellos puedan acogerlas y puedan hacerlas propias. No que sea siempre, no es que mi padre ha dicho que no, no es que mi madre, es que no. Esto no lo hago por convicción propia, porque yo creo que no es lo adecuado, ¿no? Entonces, esto es lo que un poco buscamos a la hora de educar a nuestros hijos. Sí. Bueno, hay algunas preguntas en el chat. No sé, Mónica, si tú quieres llevar esto, lo llevamos nosotros directamente. Si queréis, ¿ya queréis que empecemos con las preguntas o queréis o tenéis algo más? Bueno, si quieres vamos con las preguntas. Vale, pues tenemos algunas por aquí pero cuando hay un trastorno, Mónica nos pregunta, cuando hay un trastorno de la conducta alimenticia, ¿se les quita el ejercicio? ¿Qué otra alternativa podría haber al respecto?
Bueno, pues esto habría que ver hasta qué punto se les quita el ejercicio también. Es decir, yo creo que se les quita el ejercicio extremo, ¿no? Pero el ejercicio moderado y controlado y dentro de unos límites sanos no creo que sea absolutamente necesario. Pero si no se pudiera hacer ejercicio físico, pues entonces habría que buscar alternativas como pueden ser actividades artísticas, como pueden ser culturales, etcétera, etcétera. Vale. Y aquí tenemos una pregunta de Pilar que dice, ¿cómo hacer entender todo esto al otro padre que piensa todo lo contrario y no admite estos tipos de argumentaciones? Me gustaría que comentaseis también el efecto que tiene un divorcio de nuevas familias en la adolescencia. Bueno, a ver, los efectos de los divorcios pueden ser muy diferentes. Hay veces que si el clima familiar es muy inestable, muy dificultoso y muy inseguro, el divorcio es mejor opción que las repercusiones que pueda tener en los adolescentes, que siempre bien explicadas y con un abordaje para llevarlo a cabo se puede tolerar bien, ¿no? Entonces, bueno, pues puede ser distinto, ¿no? Entonces habría que ver cada caso en particular. Pero bueno, en el caso de un divorcio siempre se puede trabajar. Con ese adolescente se puede ir preparando el camino y se puede hacer una adaptación a estas situaciones, que a veces se resuelven mejor, ¿no? Porque si hay conflictos intrafamiliares, si hay muchas discusiones, esto genera mucha más inseguridad que el haberse separado. Vale. Laura nos pregunta, ¿y el tema de la hipercompetencia de sistema, qué hacer? Sí, es una buena pregunta porque el sistema genera este tipo de competencia y hace que los chavales se sientan obligados a dar el 100% y más. Esto creo que es muy importante siempre hacerles sentir que el centro y lo importante son ellos y no el sistema. Es decir, poner el énfasis en que lo que tienen que estar bien son ellos. Eso no quiere decir que no vayan a estudiar ni que no vayan a rendir, pero que si están, digamos, las exigencias las están desbordando y están que no duermen, están con ansiedad, están, bueno, pues incapaces de tener vida social, hay algo que no está funcionando porque con esa edad es muy importante tener vida social y es muy importante estar razonablemente feliz. Entonces, quitarle el absoluto que se les pone a esa necesidad de alcanzar unas notas altísimas y una entrada en una facultad muy prestigiosa, quitar esa necesidad si está afectando a la salud mental, relativizarlo y poner en el centro lo que es importante. Lo importante son ellos, esa es la importancia. Genial, gracias. Y luego tenemos otra pregunta de Lucía que, bueno, hablando de negociar con ellos, mencionan que los niños son grandes negociadores. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Pues negociar. La negociación es una habilidad muy útil para toda la vida y nosotros nos dedicamos a entrenar a nuestros hijos para la vida y la negociación existe. Entonces, hay que negociar. Desde luego hay cosas que se negocian, hay cosas que no. Lo que es vital, de seguridad y tal, pues a lo mejor en eso no negocio. No sé, cruzar la calle si no me das la mano. No, en este caso para niños pequeños. Hay cosas que no negocio, pero hay cosas que sí negocio. Entonces, a lo mejor y en relación a esto que se comentaba antes de la pareja, establecer en pareja qué cosas vamos a negociar y en qué cosas no vamos a negociar. ¿Cuáles son inamovibles? Y estas no negociamos, son así, y en estas otras negociamos. Entonces, practicar. Genial. Juan Miguel nos pregunta, ¿smartphone antes de los 14? Eso es una pregunta muy difícil. Hombre, es que eso son respuestas individualizadas. Depende de la familia, depende del chaval o la chavala y depende de la actitud que tengan los padres y del uso que se vaya a hacer. Entonces, yo no me siento capaz de decir haz esto o haz aquello. Eso tiene que ser una valoración individual, con los pros y con los contras, hablando
con el adolescente y con la pareja y tomando una decisión que puede ser, además, no tiene por qué ser irreversible, las decisiones se pueden cambiar. Aunque, bueno, en el caso del smartphone sería complicado. Sí. En el teléfono es verdad eso que dices, que es muy personal, es muy diferente, es muy tal, pero sí que es verdad que hay que tomar un equilibrio entre el que no se queden aislados socialmente y que tampoco sean los primeros, ¿vale? Entonces, bueno, hay que buscar un equilibrio y luego siempre, antes de a lo mejor dar un móvil, lo que se puede hacer es establecer un contrato de uso, estas son las normas, que sean muy visibles, muy claras y que se cumplan. Y cuando de tal hora a tal hora el móvil no se usa, se deja en el parking de móviles, o sea, establecer muy bien las normas de uso que queremos que hagan, tener vigilancia de las aplicaciones que utilizan y bueno, y controlarlo, ¿vale? Porque hay que controlarlo. Y tanto controlar a ellos como controlar nuestro uso, porque si al final nosotros les estamos diciendo que tienen que usar 30 minutos el móvil al día y nosotros lo usamos todo el rato, no estamos siendo congruentes con las normas. Entonces hay que trabajar en esa parte también. Vale, genial, gracias. El parking de móvil sería, perdón, el parking de móvil sería que al llegar a casa dejamos los móviles en un área, ¿vale? Entonces, pues, o en un determinado momento que decidamos, los móviles de la casa se quedan ahí parados. Vale. Florentina nos pregunta, ¿y qué hacemos con los que no tienen esa autoexigencia y es todo lo contrario? Claro, pues estos hay que motivarlos y hay que decir, mira, tienes que trabajar un poquito más, porque si no trabajas, pues vas a tener dificultades en la vida para tener un buen trabajo, para poder hacer una carrera o lo que tengas que hacer, si vas a hacer FP, lo que sea. Pues nada, eso es lo que, bueno, tampoco lo vemos. Fíjate que es curioso porque en esta consulta vemos más lo otro, pero por supuesto que hay muchísimos casos también de adolescentes que no están motivados y que no tienen ganas de trabajar. En ese caso hay que trabajar para motivarlos, hay que ver si tienen alguna dificultad de tipo psicológico, si están un poco deprimidos, si se sienten desmoralizados porque a lo mejor han tenido algún fracaso, ayudarles a desarrollar su autoestima. Porque claro, estas personas que no son muy competitivas, en un entorno tan competitivo, pues se pueden sentir que tienen la autoestima un poquito baja, que ellos no son suficientemente buenos. Pues todo esto hay que identificarlo y hay que trabajarlo para que tengan un buen concepto de sí mismo, que a lo mejor, claro, hombre, siempre ha habido gente más inteligente que otra, gente más trabajadora que otra, esto es normal. Lo que hay que hacer es ayudar a las personas estas con las capacidades que ellos tienen a hacer lo mejor que se puede hacer. Esa es la aproximación. Y darles siempre el apoyo, nunca rechazarlos, porque ni utilizar lo que nosotros llamamos emociones expresadas. Las emociones expresadas son, niño, que eres un vago, que así es para nada, ese tipo de cosas, mejor no utilizarlas, porque realmente lo único que hacen es aumentar el sentido de fracaso que puede tener un chaval así. Vale. Nos preguntan qué hacemos con las malas compañías. ¿Qué podemos hacer como padres si vemos que son relaciones dañinas? A ver, esto tampoco es fácil porque hay que ver cada caso, hay que ver la edad, hay que ver las compañías. Pero llega un momento que tampoco nosotros como padres tengamos la decisión de las compañías con las que se juntan, ¿no? Entonces aquí a lo mejor es mucho trabajar con sus propias conductas y qué es lo que hacen, ¿no? Reforzar el conocimiento de lo que es moralmente aceptable para mí, el trabajar sobre los valores de uno mismo, ¿no? Y fortalecerles desde esa parte, porque al final cuando empiezan a salir al mundo, pues el mundo está ahí como está y nosotros lo que tenemos que hacer es seres humanos resilientes y capaces de discernir lo que está bien de lo que está mal. Este es nuestro trabajo. Luego,
pues hay cosas de las que no podemos controlar. Y estas cosas a lo mejor las podemos controlar antes de la adolescencia, que es cuando tenemos esa margen de manejo y que siempre está bien hacerlo antes, ¿no? Entonces, cuando llega ya la adolescencia y ya no podemos elegir los amigos de nuestros hijos porque no lo podemos hacer, lo que tenemos que hacer es en trabajar en su propia fortaleza interior y en el saber discernir lo bueno, lo malo, el cómo me sientan las cosas que estoy haciendo y la repercusión, ¿no? Y una de las cosas que funciona mucho a veces es tener este lenguaje mental y lenguaje de los valores en casa, que sea muy explícito, cómo me siento, cómo se sienten otras personas, tomar conciencia, pues eso, de nuestras emociones, de cómo estoy, de cómo pueden nuestras acciones afectar a los demás, a las cosas, y trabajar también a lo mejor las consecuencias a largo plazo, ¿no? Pero y que estas conversaciones sean explícitas y existan. Genial. Jorge nos pregunta, ¿alguna recomendación sobre cómo y cuándo poner e ir quitando el control parental de los dispositivos? Bueno, yo creo que esto debe ser con un análisis cuidadoso de lo que está aconteciendo, combinado con la valoración del grado de madurez y el grado de, digamos, de capacidad de controlar el propio niño o adolescente su acceso a determinados contenidos. Y eso, bueno, pues se tiene que hacer con un seguimiento. Y cuando hay una buena relación y una relación en fin, de una cierta honestidad, pues no debe de haber mucho problema. El problema es cuando se miente o para conseguir cosas. Entonces, si tenemos un problema, entonces habría que tomar acciones más radicales, ¿no? ¿Qué pasa con los padres separados cuando el hijo que está con un padre o con la madre ha decidido ir a vivirse con ellos? Yo no puede poner límites porque no lo admite, tiempo de móvil, estudiar con el móvil. ¿Cómo manejar la comunicación en este sentido cuando no hay una buena relación entre los padres que se han separado? Es complicado. Esto es muy complicado. Es verdad que aquí habría que trabajar en ese buscar acercamientos entre los padres para poder tener una línea común con cierto margen y cierta flexibilidad por cada uno de vosotros. Pero claro, trabajar desde uno en una punta y otro en otra, pues aparte de que confiere dificultades de conformación de la identidad de manera íntegra, ¿no? De esto que estaba contando antes Pepe, pues claro, deja a la situación bastante vulnerable, ¿no? Entonces, aquí habría que trabajar en buscar una mediación. Yo no sé de qué manera sería posible, claro, cada situación es la que es y habría que intentar buscar el acercamiento entre ambos padres. Gracias. Juan Luis nos pregunta, ¿cómo evitar terminar discutiendo con tu pareja cuando es tu hija la que está haciendo las cosas mal? Claro. Vamos a ver, hay una lista de razones por las que las parejas discuten. Y la primera me parece que era el dinero, la segunda es los hijos, cómo vas a educar a los hijos y cómo vas a tener comunicación. Vamos a ver, esto es tremendamente complicado, porque las parejas, por la misma naturaleza del ser humano, pues va a haber un grado de conflicto, si no en un área, pues en otra área. Esto hay que ser realistas. Entonces, yo creo que dentro de ese realismo, uno puede poner unas prioridades claras. Es decir, una prioridad es el bienestar de nuestros hijos. Y entonces vamos a intentar, por el bien de nuestros hijos. Y eso aquí y en otras muchas consultas yo lo veo. Veo que los padres, muchos padres que están separados, son capaces de llevarse bien y de trabajar en el mejor interés de los hijos. Otros no, porque hay muchos temas de fondo, porque hay problemas de comunicación, porque etcétera. Pero muchos son capaces, muchos son capaces. Entonces, poner una prioridad de que es por el bienestar de tu hijo es una buena motivación. La segunda es aprender a guardar, a respetar también las opiniones de la otra parte, porque muchas veces uno de los padres quiere imponer un determinado modelo o quiere obligar a la otra persona a actuar
Y eso es bastante difícil que se consiga. Entonces, hay que llegar a acuerdos de lo que cada uno puede aportar. Siempre estamos hablando en personas que están actuando de buena fe y con buena voluntad. Claro, es que si no estamos hablando de eso, apaga y vámonos. Porque ¿para qué? Si lo que estás actuando es a ver si haces daño a la otra persona a través de tu hijo y tal, es que eso no tiene lugar aquí. O sea, no vengáis a ver a un psiquiatra ni a un psicólogo, iros a otros sitios. Porque aquí estamos hablando de personas que quieren hacerlo bien. Y eso implica un grado de buena voluntad y un grado de querer mejorar y de querer aprender. Gracias. ¿Qué pasa cuando alguno de los progenitores ha fallecido? ¿Cómo llevar el duelo? A ver, en principio el duelo puede ser acompañado, ¿no? Lo puede acompañar los propios familiares, hablando, o sea, yo creo que el hablar del tema, el poder permitir que la persona pueda expresar lo que siente, lo que necesita, y en el caso de que sea un duelo complicado en el que esté afectando demasiado, sí que se debería acudir al apoyo de un psicólogo o de un psiquiatra para poder trabajarlo durante una temporada. Gracias. María nos pregunta, ¿es normal a causa de estos cambios que un adolescente que no esté diagnosticado con una hiperactividad de repente tenga una actitud de exceso de actividad y falta de autocontrol? ¿Estar hablando o hacer ruidos continuamente sin respetar conversaciones paralelas, por ejemplo? Sí, es posible que pase sin tener diagnóstico de TDAH durante un periodo hasta que de alguna forma se regularizan esas nuevas hormonas. Hay un proceso de pruning que se llama, que es de que es como si fueran, las neuronas en los adolescentes salen como si fueran brotes de, pues de un parque y se tienen que podar y se van autopodando. Y al mismo tiempo se van estableciendo los circuitos que ha mencionado antes María, de la sustancia blanca y otros circuitos en el lóbulo frontal que autorregulan la conducta. Entonces es posible que eso pase. Ahora, si eso no se termina y tal, pues entonces igual hay que pedir una consulta para descartar que tenga TDAH. Y Antonio nos pregunta, en el tema de las redes sociales, estilo WhatsApp, por un lado, es una fuente de conflictos si no saben gestionar bien los posibles comentarios en los grupos, pero por otro lado, el no permitir que lo tengan les excluye en cierta medida de sentirse parte de un grupo, de poder quedar, por ejemplo. Entonces, es complicado. A ver, aquí siempre hay que educar, ¿no? Porque al final esto es el mundo, WhatsApp existe y lo tienen que aprender a utilizar. Entonces, pues estos comentarios que a veces nacen de esta impulsividad o de no reflexionar cómo le puede afectar a los otros, pues hay que explicitarlos, hay que decir, oye, hay que hacer ese pensamiento, como decía antes, visible, ¿no? Este comentario que has hecho, ¿cómo le puede afectar a la otra persona? ¿Cómo te afectaría si te lo hicieran a ti? Y es un trabajo de educar, y las cosas en los niños y en los adolescentes no se aprenden con una sola exposición. Esto es repetir, enseñar y experimentar. Entonces, bueno, pues hay que trabajar y estar presentes. Una de las cosas que tenemos que hacer los padres es estar presentes para todas estas situaciones que van aconteciendo, que van sucediendo, y poder apoyar y ayudarles. Gracias. María nos pregunta, cuando no tienen claro qué quieren estudiar o dedicarse de mayores, ¿cómo les ayudamos hacia dónde dirigirse? ¿En qué deben apoyar su orientación? Bueno, yo siempre digo que si te dan limones, lo mejor es hacer limonada. Es decir, es muy importante saber para qué sirve alguien, porque hay diferentes tipos de talentos, ¿eh? Y si uno es capaz de identificar, y que todo el mundo tiene un talento, cuál es su talento y se dedica a eso, es posible que disfrute, que sea bueno y que tenga como resultado una satisfacción vital importante. Entonces, mi consejo sería ese. Identifica cuáles son los talentos de tu hijo y poténcialos.
La siguiente pregunta, Begoña, ¿y cuándo explicar temas como la pornografía? Bueno, eso es un tema delicado, pero también es una conversación que tiene que estar abierta. Yo creo que a lo mejor, no en etapas muy infantiles, pero ya se está viendo que la exposición a la pornografía es a los 8 años. Si esto sucede, pues hay que hablar de esto, ¿no? De qué se ha visto, de qué ha pasado, del por qué, hacia dónde, o sea, poner la parte positiva de las relaciones sexuales y no la pornografía, ¿no? Explicar que esto tiene una parte negativa a la que puede hacer daño, puede tal. Entonces, es que siempre es trabajar en la mente y en el trabajar en la empatía y en el trabajar en los demás, ¿no? Y la pornografía, tenemos que estar atentos a que es algo que existe, a que es algo que aparece desde los 8 años, en un porcentaje no a lo mejor tan elevado, pero sí desde los 12 años ya los niños casi todos han accedido a la pornografía y a lo mejor a los 12 años puede ser un buen momento para hacer una conversación que no sea a lo mejor tan explícita, pero que sí que exista, ¿no? Y a lo mejor puedes ver contenidos no apropiados y trabajarlo. Yo sé que en los colegios también hacen este tipo de charlas que son muy útiles y sí que es mejor avanzar la conversación y tener el control de lo que van a escuchar y de lo que van a ver y de cómo van a recibir estas nuevas situaciones que verlas directamente, ¿no? Y una vez ya vistas, desde luego tener esa conversación. Gracias, María. La siguiente, Pilar, nos pregunta, ¿cuándo se considera que empieza y acaba la adolescencia? Físicamente y mentalmente, ¿depende del niño o de la madurez del mismo o tienen edades concretas? Bueno, yo creo que la adolescencia se ha ido estirando como un chicle. Y ahora yo creo que se podría decir que empieza sobre los 12, 13 años y puede acabar a los 20. 24 estaban diciendo. Vamos a ver, esto depende de la sociedad también. Es decir, seguro que hay sociedades donde la adolescencia acaba antes, porque se tienen que poner a trabajar, porque hay pobreza, etc. También se podría utilizar un criterio neurológico, es decir, cuándo acaba el cerebro el lóbulo frontal en concreto de milinizarse. Bueno, pues parece que es más tarde en los hombres que en las mujeres. Es decir, que ellas terminan el proceso son maduras, entre comillas, o antes que los chavales. Entonces, yo creo que habría que hacer una valoración entre la teoría de lo que nos dice la neurociencia y la realidad del individuo que tenemos enfrente de nosotros para hacer un cierre y decirle, mira, hijo mío, o sea, la adolescencia se te ha acabado. A partir de ahora eres un adulto. Así que nunca me vuelvas a dejar nada tirado por los suelos. Cuando yo te diga algo, lo haces a la primera. Y además, en fin, a partir de ahora te pones a trabajar. No, hombre, no. Sí. Pepe, es que eso que has dicho de que en países en los que, oye, tienen que empezar a trabajar antes y la adolescencia se acaba antes, es así. Es decir, cuando tienes responsabilidades asignadas, al final la adolescencia se acaba antes. Entonces, por eso pasa que nosotros como padres seamos capaces de darles responsabilidades a nuestros hijos y confiar en esa capacidad para ser responsables, ¿no? Y hay que trabajar en esa rueda de la responsabilización. Sí. Gracias. Beatriz nos pregunta, ¿qué mecanismos hay para reforzarles y darles herramientas para mejorar su autoconfianza en un momento en que se autobombardean, se comparan y demás? María, yo creo que tú puedes contestar. Bueno, es que cada caso es distinto. ¿Cuál sería el motivo de por qué está en esa situación, no? A ver, una de las cosas más protectoras para el autoconcepto es encontrar espacios de competencia, de sentirme competente. Y no tiene que ser en la parte educativa, puede ser en el deporte, puede ser en la parte artística, esto que decía Pepe de los talentos, encontrar nuestro talento, en qué soy competente. Y esto es un ejercicio que tenemos que hacer los padres, ¿no? De encontrar, saber ver en qué se sienten competentes nuestros hijos. Eso por un lado. El deporte a nosotros nos sirve mucho porque es un espacio que sirve mucho para sentirse competente,
genera mucho la tolerancia al esfuerzo y mejora mucho la motivación, que luego se puede trasladar a otras esferas como sea la educativa. Y luego, por otro lado, otra vez lo de las responsabilidades. El que te asignen responsabilidades te hace sentirte competente y eso mejora tu autoconcepto. Entonces, que nosotros seamos capaces de darles responsabilidades a nuestros hijos, ellos lo viven como una confianza hacia ellos, que somos capaces y, por tanto, mejora mi autoconcepto. Vale, genial, gracias. María nos pregunta, ¿cómo ayudar a uno de los hijos que se compara con su hermano mayor y se agobia por los miedos de no conseguir lo que su hermano ha conseguido? ¿Cómo estimularle para que no se sienta inferior o piense que no está decepcionando? Sí, esto es un tema que pasa con bastante frecuencia, ¿eh? Y es casi automático, es decir, el compararse con un hermano brillante o incluso a veces con unos padres brillantes. Entonces, otra vez, esto es la individualización, el hacer énfasis en que somos individuos, que tu valor no depende de las notas que saques, ni de lo brillante que seas, sino que tú, por ser tú, un individuo ya mereces ser querido tanto como tu hermano. Y que si tú no vas a ser tan brillante, tendrás otras cualidades que tu hermano no tiene. Y esas cualidades de las que tienes que estar orgulloso, construye sobre tu individualidad en vez de intentar copiar o competir las cualidades de tu hermano. Ese es el ejercicio que hay que hacer. Un ejercicio de querer, de individualizar y de valorar lo que cada uno somos sin comparaciones. Genial, gracias. Bueno, se nos está terminando el tiempo y tenemos todavía bastantes preguntas, así que, bueno, lanzamos una última pregunta, si os parece, y para ir despidiendo. Inés, hay compañías que pueden afectar muy negativamente a un hijo, aunque intente ayudar. El efecto es que hace que se hunda y notas que o bien está más agresivo o deprimido cuando llega de estar con esta persona tóxica. Entonces, ¿cómo podemos hablar a los hijos en este caso? ¿Los amigos buenos o malos? Los eligen ellos porque a lo largo de la vida entran y sale mucha gente en el grupo de amistades y es un proceso de aprendizaje. Sí, a ver, si cada vez que llega de quedar con esta persona, pues observas esta forma de estar, ¿no? De esta no valía y demás, esto habría que hacérselo ver, ¿no? Enseñárselo, decirle, oye, mira, cada vez que quedas con esta persona no te sientes bien, qué puede estar pasando, por qué crees que pasa. En los adolescentes no suele funcionar decirle, oye, no vayas con este porque te está haciendo daño, porque de esa manera lo que va a hacer es rechazar lo que tú digas y va a hacer lo que a él le parezca que a lo mejor será lo contrario, pero que no es lo adecuado, ¿no? Entonces aquí pasa por un poco trabajar desde cómo se sienten, cómo se siente cuando está con otro amigo con el que sí que está mejor, cómo se siente cuando sale con este otro que no le hace bien y tener paciencia y trabajar. Y yo muchas veces, otra de las formas que hago para expresar, o sea, para poder transmitir conocimientos a nuestros hijos, no es decirle lo que tienen que hacer, sino contar una historia en persona, en mi propia persona, ¿no? Pues yo tuve un amigo de pequeña que me pasaba y entonces me pasaba esto y tal. Y es una forma en la que a lo mejor adquieran el aprendizaje, no lo reciban como un ataque a la situación tal y les estás dando el aprendizaje que tú quieres que tengan. No quiere decir que esto sea la panacea, pero es lo que decimos, que es que hay que ir trabajando poquito a poquito y constantemente. Los aprendizajes no se adquieren a la primera y el tener un amigo que a lo mejor nos hace bien nos puede pasar en la adolescencia y más adelante y a veces nos cuesta. Entonces, el darnos cuenta de cómo nos sentimos después de quedar con esta persona y cómo nos sentimos cuando quedamos con aquellas personas con las que sí que estamos bien y trabajar en ese sentido. Vale, genial, María. Nos están preguntando si es posible que os enviemos las preguntas que han quedado sin responder y luego las podemos transmitir a estas personas. ¿Es posible? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, y también nos están pidiendo una segunda charla de adolescencia, porque ha creado bastante interés. Entonces, bueno, muchísimas gracias a ambos
por traernos este tema tan interesante y que además nos habían pedido en las encuestas. Así que nada, muchísimas gracias. Esperamos volver a vernos con otra Comprende la nueva adolescencia parte 2. Así que nada, os enviaremos aquí la encuesta, por favor, para que, como siempre, nos den vuestra opinión y sugerencias. Y nada, nos vemos en la próxima charla y nos vemos el viernes en las pausas mindfulness. Así que nada, muchas gracias, Juan Antonio y Gracias. María. Dale, Nada, gracias. encantados de dar estas charlas. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego.